Nos vamos a la siguiente entrevista de esta mañana aquí en CNN Chile Radio, porque ayer se entregaron detalles de la cuenta pública de la Fiscalía Metropolitana, la Fiscalía Regional Metropolitana, las 4 que la componen, con balance respecto a las investigaciones en materia delictiva. El foco, por supuesto, puesto en ciertos delitos en particular, como homicidios o secuestros, que han generado mucho impacto en los últimos años por el crecimiento que habían mostrado. ¿Qué es lo que trae esta cuenta pública? Lo conversamos a esta hora junto al fiscal Héctor Barros. ¿Cómo está, fiscal? Bienvenido. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Fiscal Regional Metropolitano Sur y Fiscal Regional ECO. Fiscal, partamos con una mirada más general de este balance respecto a lo que está ocurriendo, que llega en un momento bien particular desde el punto de vista de la comisión de ciertos delitos. Hace años que llevamos en un escenario bien complejo desde ese punto de vista. ¿Cómo ha respondido la Fiscalía frente a ese escenario? Sí, el aumento de los delitos más violentos, en este caso los que están vinculados al crimen organizado, como son los secuestros y los homicidios, son los que más han causado una sensación de inseguridad en la opinión pública. A partir de ahí, el fiscal nacional Ángel Valencia, con su llegada a su periodo de fiscal nacional, planteó la necesidad de hacer una persecución penal distinta en este tipo de delitos, y para eso lo que hizo fue cambiarnos la mirada territorial que teníamos antiguamente, donde cada fiscalía regional o las 4 fiscalías regionales mirábamos solo nuestro territorio jurisdiccional y no mirábamos el entorno completo. Y, sin embargo, las organizaciones criminales operan más allá de las fronteras de cada fiscalía regional. Y crea este equipo ECO, que viene financiado por el Ministerio de Seguridad Pública actualmente, y por lo tanto se da un aumento de personal, que son básicamente abogados, fiscales y en este caso, perdón, no fiscales, abogados asistentes, que son los que acompañan a los fiscales, gente que son de atención de víctimas y testigos, y analistas criminales y financieros. Este equipo multidisciplinario lo que produjo es que empezaron a trabajar junto a los fiscales y como digo, con esta mirada supraterritorial de la región metropolitana, nos permitió hacer frente a esta gran cantidad de secuestros y de homicidios que estaban ocurriendo básicamente vinculados a organizaciones extranjeras, que son venezolanos, que están también además en situación irregular. Y esto entonces que empieza a subir constantemente durante los años. Durante el presente año registró una baja en los ingresos en ECO, al menos, de un 7%. Vale decir... En el ingreso de denuncias por homicidio. En el ingreso de secuestros y homicidio en contexto de crimen organizado. Ajá. En el caso particular, el homicidio en contexto de crimen organizado tuvo una baja del 11%, y en el caso del secuestro un aumento del 2%. Y si miramos este año completo, de enero a enero, en relación al año anterior, la baja es de un 11% en total, lo que puede explicar que la política de persecución penal diseñada por la Fiscalía Nacional y llevada a la práctica, en este caso, por Carabineros de Chile, la Policía de Investigación y Gendarmería, está teniendo resultados, que puede ser una de las explicaciones que tenemos. Claro, ahí uno entra en el terreno de la especulación sobre qué es lo que puede haber ocurrido frente a un fenómeno que es complejo y que responde a dinámicas criminales también bien particulares, pero se entiende que es el éxito de la labor de persecución lo que podría estar generando esa disminución. Sí, o sea, si nosotros miramos que tenemos formalizado a 550 imputados y en prisión preventiva, yo diría que esa es la explicación del buen trabajo policial y del Ministerio Público, en este caso en particular en la región metropolitana. ¿550 imputados por qué delito? Por los delitos de secuestro y secuestro delitos de homicidio en contexto de crimen organizado, por ambos delitos. Ajá. En ese sentido, ¿cuál es la tasa de respuesta frente a estos delitos? ¿En qué cantidad de casos hay imputados conocidos? Sí, la cantidad mire, de las causas que han ingresado a ECO nosotros ya hemos traspasado, porque cada vez que nosotros establecemos imputado conocido, la causa es formalizada y ahí tenemos el proceso. Como este trabajo no está hecho con fiscales exclusivos, sino que preferente, nosotros llegamos hasta la etapa en que formalizamos la investigación y la tenemos que entregar en ese momento a la Fiscalía Regional correspondiente. De acuerdo. En ese punto de vista hemos traspasado el 36% de las causas ya a la Fiscalía Regional competente, pero en total la cantidad de imputados que se han formalizado son, como digo, 550 y que están con medida cautelar de prisión preventiva. Ajá. Fiscal, en ese sentido, ¿usted diría que en la curva que estábamos viendo de cómo iban evolucionando estos delitos, de homicidio y secuestro en particular,
¿Ha logrado estabilizarse? ¿Disminuye? ¿Cómo ve esa evolución en el tiempo en los últimos años? Sí, a lo menos se ha estabilizado, pero con una tendencia a la baja actualmente. Ahora, igual hay que, como usted señaló hace un rato atrás, hay que mirar bien el fenómeno, porque muchas veces lo que también ocurre es que las organizaciones, cuando nosotros las vamos, en la medida en que las vamos desarticulando, van bajando en intensidad, pero después vuelven a rearticularse y vuelven a subir. Por eso tenemos periodos. En los últimos días no hemos tenido casi hechos que han ingresado a ECO, y es porque a veces las estructuras, cuando son muy golpeadas, pasan por una fase de desarticulación y empiezan nuevamente a regenerarse hasta que logran otra vez articularse como organización criminal y vuelven a subir los fenómenos. Sí, pero sí hemos visto, a lo menos desde octubre de este año a la fecha, en que ha habido una baja creciente y sostenida, en este caso, en los homicidios. Fiscal, y en ese sentido, ¿cómo ve la señal que se da a la llegada de estos grupos criminales? Porque en un contexto donde iban aumentando estos homicidios de la mano con la llegada de estos grupos acá a Chile que estaban operando, que eran relativamente nuevos para el escenario chileno, bueno, había como cierto escenario favorable para la llegada de nuevas bandas. ¿Usted diría que eso ha cambiado ya? A ver, las bandas, cuando nosotros hablamos de estas bandas criminales o organizaciones criminales, concretamente el Tren de Aragua, que es la que opera principalmente en la región metropolitana, estamos hablando de una empresa criminal, finalmente. Yo por eso siempre hago, para hacerlo más pedagógico, es lo mismo que una empresa comercial, solo las dos persiguen fines de lucro, tienen un directivo, tienen distintos niveles jerárquicos, estructura, etcétera, solo que una tiene fines lícitos en el caso del comercio y en el caso de la asociación ilícita tiene un fin ilícito. Y por ello es que lo que hacen estas organizaciones son buscar mercados ilegales que estén disponibles para ello. Y Chile es un país donde ofrece muchos mercados ilegales. Está la explotación sexual, en este caso, está los robos, los hurtos, en este caso a través de los motochorros, está el robo de vehículos, o sea, hay los secuestros, los homicidios, hay una serie de nichos o mercados ilegales que fueron muy favorables para esta estructura criminal. Y yo creo que ahí tenemos un gran desafío como país. Y el gran desafío es que hay que achicar o hay que eliminar estas brechas que tenemos, como dejándoles disponibles estos mercados ilegales en las organizaciones y eliminando eso para efecto de que no sea rentable estar en Chile. Y otra de las cosas que yo creo que para estas organizaciones criminales fue algo nuevo y distinto es que, dicho por ellos mismos, cuando uno se entrevista con estas personas, es que en otros países las policías ni el Ministerio Público interviene en los ajustes de cuenta entre ellos, los secuestros con homicidio cuando son dentro de las organizaciones criminales. Y no entienden por qué en nuestro país sí. Y ahí, bueno, le explicamos que aquí hay un Estado de Derecho, que hay una institucionalidad, que a nosotros nos interesa la seguridad y por lo tanto también ese es un factor que para ellos es relevante a la hora de invertir en estos mercados ilegales y yo creo que eso ha sido también un factor disuasivo bastante importante para la instalación de las organizaciones en Chile. Y eso es lo que se busca al final a largo plazo también, ¿no? Generar un efecto disuasivo, como dice usted, no solo la instalación de las bandas, sino a la operación después. Sí, nosotros hemos presentado una acusación en el caso GEA el día 29 de diciembre, por ejemplo, y donde estamos pidiendo para 20 imputados las penas más altas, presidio perpetuo calificado. Entonces, en algún momento ellos, yo creo que han empezado también a hacer la lectura de que cometer delitos acá no va a quedar, no van a quedar en impunidad, sino que van a ser perseguidos estando en Chile o estando en el extranjero los imputados. ¿Y hay novedades respecto a las diligencias sobre Nicolás Maduro, por ejemplo, u otros de los altos mandos en Venezuela? Nosotros nos reunimos hace un par de semanas con el fiscal nacional, donde le planteamos la necesidad de hacer otras diligencias a propósito de las oportunidades que se abrían con lo que había pasado en Venezuela. Y él nos planteó que nosotros tenemos que hacer todas las diligencias que haya que hacer porque no podemos permitir que haya impunidad en este tipo de delitos tan graves como el secuestro y el posterior homicidio, en este caso del exteniente venezolano. Y a partir de eso entonces nos pidió que hiciéramos todas las diligencias posibles y por lo tanto hemos estado despachando las solicitudes a los países vecinos y en este caso también a Estados Unidos para efectos de poder pedir la posibilidad de poder tomar declaración a 3 imputados en Estados Unidos y entre uno de ellos es Nicolás Maduro. O sea, ¿ya despacharon esa solicitud? Están solicitadas las coordinaciones a nivel internacional, porque esto se hace a nivel de embajada, de cancillerías, claro, y a nivel también de ministerios públicos. ¿Y cuáles son los plazos que se barajan para algo así, para las respuestas de eso?
Eso no tiene plazo, o sea, yo solo le quiero decir que son igual diligencias que no son de común ocurrencia, son bastante diferentes a las diligencias que uno pide habitualmente. Y se lo planteo porque, como ha señalado el fiscal nacional, el año 2023, bien digo, hemos tenido, o anterior a estos años, solo una persona extraditada de Estados Unidos. El año recién pasado tuvimos 5 en un solo envío desde Estados Unidos hacia Chile extraditados, lo que implica que estamos viviendo procesos distintos. Sí. Pero estos son tiempos que uno no los puede decir de antemano porque requieren una serie de tramitación y requieren de una serie de decisiones, entre ellas que Nicolás Maduro quiera prestar declaración, porque tiene también un equipo de defensores en Estados Unidos a propósito de su causa. Por lo tanto, siendo en ese sentido una declaración prácticamente en calidad de imputado o de testigo, él tendrá que sopesar si le conviene o no. Podría guardar silencio. Podría guardar efectivamente silencio. Y lo otro es que también las autoridades extranjeras tienen que sopesar la oportunidad. A lo mejor todavía no es el momento y puede que nos digan que más adelante es la oportunidad. Y en esa solicitud que se ha hecho, ¿cuál es el detalle de la solicitud fiscal? El detalle principalmente es tomarle declaración en el sentido de que nos pueda ayudar a clarificar quiénes son los que intervienen o hacen el encargo a nivel de gobierno venezolano. Lo que nosotros hemos establecido en esa investigación, en primer lugar, es que es una ejecución, un secuestro con un homicidio con fines políticos y no un delito común y corriente. En segundo lugar, que de acuerdo a los antecedentes, que nace la negociación entre una organización ilícita o asociación ilícita, como es en este caso el Tren de Aragua, una organización criminal, y el Estado venezolano, y quien fijó precios y negoció precios y pagó, sería Diosdado Cabello. Pero lo que nosotros hemos planteado y se lo hemos dicho al fiscal Valencia es difícil que una decisión como esta la tome una sola persona encerrado en una oficina y por lo tanto tienen que haber otras personas del gobierno que hayan intervenido en tomar esta decisión. Y en segundo lugar, porque de acuerdo a los antecedentes que nosotros mantenemos en la investigación, hubo una operación que tengo entendido que llevaba el nombre como Operación Araña, un nombre como ese, que estaba destinado justamente a ir por ciudadanos opositores al gobierno venezolano que se encontraban en el extranjero, para efectos, decían algunos, de llevarlos nuevamente de vuelta al país, y en otros casos decía que era para ejecutarlos. Y ahí surge, claro, la pregunta. Ayer en otro medio me preguntaban ¿y por qué en el caso de Ronald Ojeda, qué tan importante era? Bueno, Ronald Ojeda estuvo en el primer intento golpista cuando formaba parte de esta operación Guante Blanco, en contra del gobierno Maduro, que fracasó para derrocarlo, y en segundo lugar, luego de eso, él fue detenido, estuvo en prisión preventiva, fue torturado de acuerdo a los antecedentes que tenemos, y en un traslado a una unidad policial él escapa de un tribunal hacia un centro carcelario, escapa junto a otro integrante y posteriormente llega a Chile y acá tiene la calidad de refugiado. Y él, a partir de ahí, inicia toda una actividad tendiente a estar permanentemente presente en las redes sociales, haciendo acciones en contra del gobierno Maduro. Sí. Y es tan así que a fines del 2023, en diciembre, cerca de la Navidad, nuevamente viaja a juntarse a Venezuela con otros exmilitares, entre ellos Ángelo Heredia, que fue detenida en esa oportunidad, donde lo que buscan es articular un segundo intento golpista. Y claro, y uno se preguntará, ¿intento golpista cómo? Son 10, 12 o 20 personas, pero la coordinación que según ellos tenían era a nivel de Fuerzas Armadas de los niveles inferiores en cada una de las unidades de los regimientos que habían en Venezuela, comenzando por el más grande que está próximo a Colombia, que sería el que se alzaría en armas, y eso prendería a los otros regimientos con la finalidad de hacer este otro segundo intento golpista. La tesis, ¿no? Claro. Fracasa esto nuevamente y él llega cerca de la Navidad a Chile de vuelta, frustrado por no haber podido concretar esto, por los malos niveles de organización que tenían y por la detención que ocurrió respecto a algunos integrantes, y llega a fines de diciembre y el 21 de febrero es secuestrado y asesinado. Entonces ahí hay otro hecho en particular que lo aproxima mucho más a que efectivamente Ronald Ojeda era una molestia para el gobierno de turno. Claro, esa cronología permite situarlo ahí en la proximidad de su secuestro y después de su homicidio. Fiscal, y considerando el cambio político que se está produciendo en Venezuela,
la posibilidad de que salieran en libertad algunos presos. ¿Eso es de interés también o es algo que ustedes estén observando en la medida en que pueda aportar más información? Por ejemplo, personajes que estén presos, que entreguen algún testimonio. Sí, también es nosotros lo que hemos planteado es que cada vez que se producen estos movimientos aparecen oportunidades. Y desde el punto de vista investigativo creemos que tenemos hartas oportunidades en ese ámbito. Estamos observando el fenómeno de las personas, de los presos políticos que llaman y que fueron liberados, para efectos de poder ver si en ellos también podemos tener información que a nosotros nos pueda servir en la investigación que tenemos separada de la que ella está acusada, para efectos de ir en contra de los autores intelectuales finalmente del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. Y si esa información existe, vamos a ir por ella. Por supuesto. El fiscal Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur, fiscal regional ECO, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Fiscal, gracias por haber venido. Muchas gracias. Muy amable, gracias por el estudio.